Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es para Ace for Amy 71. Dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. Este fanfic está originalmente en inglés y yo lo traduje al español. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Izuku evitó ver las noticias sobre su conferencia de prensa o su participación en la captura de Stein. Desafortunadamente, no pudo evitar a sus compañeros de clase, quienes estaban muy felices de hablar de ello. Constantemente, Mina le envió enlaces a artículos sobre el tema. Uraraka hizo un álbum de recortes virtual al respecto, pensando que querría conmemorar su primera gran captura de villano. Kaminari y Mineta le sugirieron que usara su nueva fama para conseguir que las chicas salieran con él. Incluso Kacchan entró al chat grupal para exigir respuestas y decir cuánto mejor podría haberlo hecho si hubiera estado allí. Sato, Zero y Hagakure lo criticaron por eso. El problema era que Izuku no sentía que mereciera todo el crédito que estaba recibiendo. Sin los demás, probablemente no hubiera sobrevivido al encuentro, o al menos no ileso. Stein podría haber dicho que valía la pena mantenerlo con vida, pero al mismo tiempo, no había estado dispuesto a dejar que Izuku frustrara sus planes de matar a los demás. Había sido principalmente suerte y un buen momento lo que los había salvado a todos, y si alguien merecía el crédito, probablemente era Todoroki. Él había sido el que finalmente decidió congelar a Izuku y a Stein juntos, principalmente porque Stein se había acercado tanto a Izuku que había pensado que era la única opción para evitar un derramamiento de sangre grave. Sin duda había tenido razón. Las noticias deberían haberse centrado en muchas otras cosas. El Nomus, la ideología de Stein que lo llevó al asesinato, la liga de villanos y la amenaza que representaban. Lo que muchos de ellos habían decidido que era más importante era un estudiante de secundaria con, dependiendo de a quién le preguntaras, una peculiaridad espeluznante, malvada, asombrosa o asombrosa que le permitía adoptar las peculiaridades de los moribundos. Al parecer, había algunos estudiantes en la escuela que no habían tenido ningún reparo en difundir chismes o dar información personal sobre sus compañeros de clase. Los artículos siempre afirmaban que era un informante anónimo o alguna basura. Promocionaban los rumores como si fueran un hecho, y cuando la escuela se reanudó el lunes, había toneladas de periodistas acampados frente a la escuela, incluso tan pronto como llegó Izuku. El personal lo estaba esperando cuando llegó y lo escoltaron mientras le gritaban preguntas o incluso pensamientos insensibles: eres bastante poderoso. ¿Alguna vez has matado a alguien para obtener su don? Le dio un dolor de cabeza. Su profesor de historia lo acompañó a clase, aunque intentó fingir que solo caminaba en la misma dirección que Izuku, y luego regresó por donde había venido cuando llegaron al 1A. Ida ya estaba allí, por supuesto, luciendo rígido como siempre, pero también muy sobrio. Su saludo matutino habitual fue moderado y sin ningún gesto de desaprobación cuando Izuku llegó. Izuku dejó su bolso en su escritorio y fue a sentarse de espaldas en la silla de Tsuyu para hablar con él. ¿Qué decidiste finalmente sobre todo?, preguntó Izuku en voz baja, cuando Ida no parecía dispuesto a hablar. Mi familia me aconsejó que dejara el expediente como estaba. Dijeron que era obvio que las autoridades ya se habían dado cuenta de la verdad y que debía respetar su decisión sobre cómo proceder, dijo Ida, con un tono que parecía indicar que no estaba de acuerdo. Quemé la condecoración que me dieron. No la merecía. Si no hubiera sido tan temerario, yo. Si no hubieras estado allí, Native estaría muerto, le dijo Izuku. Las razones por las que fuiste allí fueron un millón de cosas malas, pero también terminaste salvando una vida. Tal vez más. No tengo que decirte que lo que hiciste fue una tontería, lo sabes, y creo que te estás castigando a ti mismo más de lo que cualquier otra persona podría hacerlo. Pero, tal vez las cosas suceden por una razón. Y Ida soltó una risa sin humor. Eso fue lo que dijo Tensei cuando terminó de gritarme y sermonearme. ¿Tensei es tu hermano? Ingenium, aclaró Izuku. Dijo que quería que adoptara el nombre de Ingenium, afirmó Ida asintiendo. Pero ahora me siento demasiado sucio para hacerlo. ¿Por qué querría que tomaras su nombre de héroe?, preguntó Izuku. Exactamente. No lo necesitará más adelante, cuando mejore, corrigió Izuku. Mi torilla no va a mejorar, dijo Ida, sorprendido de que le preguntara. No siente las piernas. Izuku descartó eso con un gesto. Lo sé, dijo sacudiendo la cabeza. Quise decir que su don no está en sus piernas, ¿verdad? Sus motores están en sus brazos. Pensé que se curaría lo mejor posible y luego seguiría mejorando a partir de ahí. Creo que una silla de ruedas impulsada por un motor en cada lado sería bastante genial, pero, tal vez está demasiado traumatizado.
Lo siento, no pensé en el costo emocional que esto probablemente le supuso. Ya tiene 20 y tantos o 30 y tantos, así que tal vez no quiera aprender a ser un héroe de nuevo. Izuku estaba a punto de murmurar en este punto, pero Iida lo miraba con la boca abierta y en shock. Midoriya. HMMM. Izuku soltó el labio que había estado pellizcando mientras pensaba en todos los pros y contras de que Tensei siguiera siendo un héroe o no. Gracias. Dijo Iida con fervor, poniendo una mano sobre el brazo que Izuku había puesto sobre su escritorio. A ninguno de nosotros se nos ocurrió que pudiera recuperarse de esto. Quiero decir, sí, queremos que se fortalezca y se adapte, pero todos asumimos que el trabajo de héroe era algo del pasado para él. Oye, no soy médico, así que no sé si es posible, pero sería genial si pudiera lograrlo, dijo Izuku como descargo de responsabilidad. Estoy seguro de que se le habría ocurrido tarde o temprano. Iida sacudía la cabeza y sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. No entiendes la tristeza que se ha apoderado de mi familia. Es como si hubieran estado de luto por él mientras aún estaba vivo, y él está de acuerdo con ellos. Tengo que hablar con él. Tengo que hacerle ver que hay una posibilidad. Sus ojos tenían un brillo vidrioso, como si fuera a llorar. ¿Vas a faltar a la escuela?, preguntó Izuku cuando Iida se puso de pie de un salto. Será mejor que te apures, antes de que alguien más te vea. Demasiado tarde. Dijo Uraraka entrando en la habitación. Te he visto. ¿Qué está pasando? Iida está pensando en faltar a clase hoy, dijo Izuku. Iida parecía escandalizada. Yo nunca lo haría. Izuku sonrió y Uraraka se rió. ¿Qué haría que Iida, tan mojigata, quisiera irse?, preguntó con curiosidad. Te lo dije, no voy a dejarte. Balbuceó Iida. No ahora que te han atrapado, claro, bromeó Izuku. Parecía una buena idea aligerar un poco el ambiente, ya que las cosas probablemente terminarían siendo una locura una vez que todos llegaran con historias sobre sus aventuras en las prácticas. Shouto llegó entonces, parecía perdido en sus pensamientos y vagamente sorprendido de haber llegado ya a clase. Cuando vio a los demás, se desvió y se acercó a ellos. Buenos días, Todoroki-kun. Saludó Iida, sonando mucho más como él mismo de siempre. Buenos días, fue la respuesta, tan rotunda como siempre. Sus compañeros de clase comenzaron a llegar poco a poco. Un flujo constante, la mayoría de ellos entusiasmados y conversadores mientras se agrupaban para hablar. Era ruidoso y todos intentaban hablar por encima de la cacofonía, lo que solo lo acentuaba. Izuku miró su reloj y vio que faltaban solo unos segundos para que comenzara la clase, y se llevó los dedos a los labios, emitiendo un silbido agudo. ¿Podrían todos sentarse, por favor?, preguntó cuando todos se detuvieron a mirarlo. Aizawa llegará en cualquier momento. Todos siguieron hablando y terminaron lo que decían mientras se sentaban en sus sillas asignadas. Izuku fue el último en sentarse cuando Aizawa entró en la habitación. Bienvenidos de nuevo, les dijo a todos mientras ocupaba su lugar en el atril. Izuku habría pensado que pasar una semana lejos de sus estudiantes lo habría hecho lucir al menos un poco menos cansado, pero su maestro parecía tan exhausto como siempre. Se preguntó si eso era por él, Todoroki e Iida, y se sintió mal. Se preguntó si Aizawa realmente había dormido lo suficiente en toda su vida. Todo lo que podía decir es que su maestro realmente quería un pan de cerdo al vapor con salsa y sin extra. Izuku se preguntó si eso era algo que Lunch Rush proporcionaría más tarde en el día, luego se dijo a sí mismo que debía concentrarse. Aizawa les estaba dando los anuncios y avisos de la escuela, y necesitaba tomar notas al respecto en el registro de la clase. Después de todo, seguía siendo el representante de la clase. Fue un poco extraño, pero reconfortante, volver a clase y retomar la rutina. Había tenido una sesión muy larga con su terapeuta durante el fin de semana y se sentía preparado para afrontar todas las consecuencias residuales de haber estado involucrado en una noticia importante recientemente. Justo antes de que Present Mic irrumpiera en la sala para su lección de inglés, Aizawa preguntó si tenían alguna pregunta. Todoroki levantó la mano, lo cual era extraño, porque rara vez lo hacía. ¿Tengo que pasar por algún proceso en particular para cambiar mi nombre de héroe? Izuku sonrió ante la pregunta, sus ojos se iluminaron. Por ahora, lo escribiré en tu expediente, dijo Aizawa. ¿Qué se te ocurrió? Tempestad. La sonrisa de Izuku casi le partió la cara por la mitad, especialmente porque el resto de la clase parecía entusiasmado con ello. Muy apropiado, Todoroki-san, elogió Yaoyorozu. Podría haber sido producto de la imaginación de Izuku, pero podría haber jurado que había una pequeña sonrisa en el rostro de Aizawa cuando asintió. Anotado. Kacchan frunció el ceño.
El entrenamiento básico de héroe fue una clase divertida ese día, ya que todos corrieron para mostrar las habilidades que habían aprendido en su pasantía. Izuku había mejorado un poco, pero el cambio en los demás era aún más notable, y las manos de Izuku ansiaban su cuaderno para hacer apéndices a las páginas de sus amigos. El que más cambió en términos de movimiento podría haber sido Tokoyami, que había aprendido a cubrirse con sombra oscura y dejar que su compañero interior transportara su cuerpo, como si volara. Ashido también mostró una habilidad increíble con su ácido, derritiendo agujeros para los dedos en los lados de las estructuras que quería escalar. La fuerza de la parte superior de su cuerpo debe ser realmente impresionante. Izuku ganó el concurso, pero no por mucho. Kacchan, Zero y Tokoyami habían estado a segundos de su tiempo. Izuku era consciente de que el ejercicio no había sido tan adecuado para algunas de las mejoras que sus compañeros de clase habían realizado durante la semana anterior. Esperaba ver qué había aprendido Uraraka en cuanto a habilidades de combate y qué había aprendido Kacchan, si es que había aprendido algo, durante su tiempo con All Might y Seed. Todoroki tampoco había tenido la oportunidad de mostrar su nueva manipulación del fuego. Después de clase, fueron al vestuario, donde Mineta encontró un agujero en la pared que daba al vestuario de las chicas, y trató de convencer a Izuku y a los demás para que echaran un vistazo. Ida, siempre la voz del decoro, lo había regañado en voz alta. Ese volumen puede haber sido lo que alertó a las chicas, porque un momento después, el conector de auriculares de Hir atravesó el agujero y se clavó directamente en el ojo de Mineta, lo que le hizo gritar de dolor mientras los demás se reían de su castigo kármico. De todos sus compañeros de clase, Izuku era el menos inclinado a buscar la compañía de Mineta para cualquier cosa. Simplemente parecía un poco inmaduro y asqueroso. Su don era interesante, pero el chico no. Después de la clase, Aizawa le dijo a Izuku que necesitaba quedarse y saludó a sus amigos sin preocupación mientras salían. El director Nezu quiere reunirse contigo, le dijo Aizawa. Te llevaré a su oficina. Entonces los nervios atacaron, e Izuku tartamudeó. ¿Estoy en problemas por algo? ¿Hiciste algo que quisieras confesar antes de que lleguemos allí? Preguntó Aizawa, su tono tan inescrutable como siempre. No. Respondió Izuku, repasando el día en su cabeza para ver si podía recordar algo. Entonces no te preocupes hasta que escuches lo que tiene que decir, recomendó Aizawa. Izuku se dio cuenta de que Aizawa había estado buscando alguna transgresión por parte de Izuku y evitando una respuesta real al mismo tiempo. Caminó junto a su maestro, tratando de no sentirse culpable de algún crimen imaginario y desconocido. Cuando llegaron a la oficina del director, no solo encontraron a Nezu, sino también a All Might y Sir Nightai esperándolo. Aizawa levantó una ceja ante esto, pero asintió cuando Nezu le agradeció en un tono despectivo. Midoriya-kun. Lo saludó alegremente Nezu. Gracias por venir a reunirse con nosotros. Por favor, siéntate. Izuku se adentró nerviosamente en la habitación y se sentó junto a All Might, que estaba sentado en una de las 3 sillas dispuestas frente al escritorio de Nezu. Saludó a Sir y a All Might con un pequeño gesto de reconocimiento antes de mirar a Nezu en busca de alguna pista sobre por qué lo habían llamado. Midoriya-kun, esta última semana ha sido una semana llena de acontecimientos para ti. Sin culpa tuya, has estado involucrado en varios eventos que han tenido un impacto en ti y en tu experiencia educativa, dijo Nezu, sin sonar enojado en absoluto. Quiero que sepas que ya he hablado con tu padre sobre la discusión que estamos a punto de tener, y puedes discutirla más a fondo con él esta noche. Él quería estar aquí, pero tuvo una reunión que no podía posponer, y sugirió que Sir Nightai y All Might eran representantes adecuados. ¿Te parece bien? Oh. Por supuesto. Dijo Izuku, sintiéndose nervioso. No estaba seguro de cuánto sabía exactamente Nezu sobre su relación con su maestro y su señor. ¿No le parecería extraño que estuvieran sentados en lugar de su padre? ¿De qué se trataba? ¿Era un asunto que requería que un héroe lo manejara? Relájate, Izuku, le dijo el señor en voz baja. El director Nezu sabe que hemos estado trabajando estrechamente contigo y tu padre desde que tu ama de llaves nos informó lo que All for One estaba planeando. Oh. Dijo Izuku, tranquilizándose ahora que sabía que estaba bien decir y que no. Bien. Bien. Dado que All Might fue quien te recomendó para UA, no es una gran sorpresa, dijo Nezu amablemente. Eres un joven muy afortunado de tener al máximo héroe de Japón avalándote. ¿Sí? Asintió Izuku. Creo que soy la persona más afortunada de Japón. Los 3 hombres se rieron ante el entusiasmo desenfrenado que encerraba esa declaración.
Bueno, me temo que en un momento podrías pensar lo contrario, dijo Nezu, con tono arrepentido. Verás, las noticias sobre tu encuentro con Stein, y más particularmente las que mencionan tus peculiaridades, han despertado fuertes sentimientos en algunas personas. Ah, dijo Izuku, desfalleciendo. Ya lo entiendo. ¿Y tú? Preguntó Nezu con un dejo de sorpresa. Bueno, mi peculiaridad es lo que mucha gente ha llamado espeluznante o villano o cosas así, dijo, pensando específicamente en Kacchan, pero también vagamente en otros a lo largo de los años. Y acabas de decir que tal vez ya no piense que tengo suerte, así que... Sí, dijo Nezu asintiendo. Han llegado bastantes cartas a la escuela exigiendo tu expulsión, e incluso algunas amenazas. Lo que explicaría por qué All Might y Sir necesitan estar aquí, dijo Izuku con tristeza. No saques conclusiones precipitadas todavía, Izuku, le dijo Sir en voz baja. Nezu asintió mientras se ponía de pie en el taburete en el que había estado sentado detrás de su escritorio, luego pisó la superficie de su escritorio para señalar una pequeña canasta del tamaño de una caja de zapatos. No todas las cartas que recibimos eran amenazantes o poco halagadoras, ni mucho menos, le dijo Nezu mientras recogía un montón de cartas bien ordenadas y sujetas con bandas elásticas. Le pedí permiso a tu padre para abrir las cartas dirigidas específicamente a ti, a cargo de UA, le aseguró Nezu. Por razones de seguridad, no podíamos entregártelas directamente, por supuesto. Hemos descartado las que no eran útiles y nos hemos puesto en contacto con las autoridades para que investiguen las pocas que eran amenazantes. Te aliviará saber que ninguna de ellas era específica, sino amenazas generales sobre enfrentarse a ti si alguna vez te veían en la calle y ese tipo de tonterías. El corazón de Izuku dio un vuelco ante eso. No era como si hubiera hecho algo terrible con alguna de sus peculiaridades, y había ayudado a sacar de las calles a un asesino buscado. ¿Por qué estaban tan enojados? Su expresión debió decir mucho, porque All Might le puso una mano en el hombro con una sonrisa reconfortante. Todos los héroes pasan por eso a veces, jovencito. Incluso yo. No importa cuánto bien hagas, siempre habrá quienes encontrarán la manera de sentirse infelices por una razón u otra. Muy cierto. Añadió Nezu. La gente no estaba muy entusiasmada con tener a un animal con una peculiaridad intelectual como director del principal programa de héroes y escuela secundaria de Japón, y hubo algunas reacciones negativas muy desagradables. Pero aún así, aquí estamos, seguimos avanzando y logrando la excelencia año tras año. Eso realmente reconfortó un poco a Izuku. Entonces, ¿me llamaste aquí por las amenazas? Preguntó Izuku. Ya estoy siendo súper cuidadoso con... No, lo interrumpió Nezu. Estamos bastante seguros de que no solo estás siendo monitoreado y protegido lo suficiente, sino que eres completamente capaz de protegerte a ti mismo en la mayoría de las situaciones. Se trata de las otras letras, le dijo Sir, obviamente sintiendo que debían ir al grano. Las positivas. Es realmente agradable que la gente se tome el tiempo de enviar cartas positivas, dijo Izuku, pero no entiendo por qué sería necesario reunirse con todos ustedes. Midoriya-kun, dijo Nezu, tomando una taza de café en el borde de su escritorio con los pies colgando sobre el borde. Algunas de las cartas que recibimos contienen solicitudes. ¿Alguien quiere mi ayuda? Preguntó Izuku, sintiéndose confundido. Sí y no, dijo Nezu. Algunas personas que se enteraron de tu don quieren darte el suyo, o un ser querido se está muriendo y te están ofreciendo el don del que pronto morirá. Izuku se quedó sentado allí por un momento, su cerebro se había estancado. No podía procesar lo que estaba escuchando de inmediato y necesitaba algo de tiempo para aceptar lo que estaba oyendo. Hay gente que quiere regalarme sus manías, repitió, solo para estar seguro. Sí, en esencia, así es, dijo Nezu. Nuestra primera inclinación fue deshacernos de las cartas, pero luego decidimos que la elección debía ser tuya. Otro factor en esa decisión fue que Sir Nightai sintió que una de las cartas en particular podría ayudarte a resolver un problema particular y persistente de tu propia peculiaridad. Izuku miró a Sir, preguntándose qué exactamente estaba pensando. El hombre en cuestión tiene una habilidad curativa moderadamente útil, le dijo Sir, manteniendo cuidadosamente fuera de su voz cualquier cosa que pudiera hacer sentir a alguien que estaba tratando de persuadir a Izuku de alguna manera. La curación es una habilidad increíble, admitió Izuku. Pero, ¿por qué crees que ayudaría? Oh, si Izuku tuviera un don curativo, podría anular la tendencia de su propio don de hacer que otros murieran más rápido en su presencia.
O tal vez podría curar a la persona que estaba a punto de morir lo suficiente como para esperar a que llegara la ayuda sin que Izuku empeorara la situación. Era mucho para considerar. Su carta es bastante elocuente, dijo Nezu con gentileza. Si quieres leerla, dice principalmente que ha envejecido mucho y que está en las últimas etapas de un cáncer. Su don solo funciona en otros, no en él mismo, y no habría sido lo suficientemente fuerte como para curarlo en ningún caso. Se enteró de tu don por las enfermeras que lo cuidaban y quería ponerse en contacto contigo para ofrecérselo. All Might se aclaró la garganta, pero su voz sonó cargada de emoción mientras agregaba sus propios pensamientos. Pasó su vida ayudando a los demás, aunque su don solo puede curar heridas menores. Dijo que sería un honor pasárselo a un héroe que pudiera seguir usándolo para ayudar a los demás, para que no se desperdicie cuando muera. ¿Cuánto tiempo tiene hasta qué? Preguntó Izuku, esperando no sonar insensible. Según su carta, estiman que le quedan semanas o días, dijo Nezu. La habitación estaba tan silenciosa que el sonido de la garganta de Izuku al tragar era claramente audible. Pero mi presencia allí hará que muera más rápido. Sí, dijo Sir asintiendo. Si decides aceptar su oferta, tendríamos que contarle ese aspecto de tu don y dejar que él decida si aún quiere mantener su oferta en pie. También podríamos intentar programarlo para que coincida con el momento en que su condición se deteriore hasta el punto en que la muerte sea inminente, pero existe la posibilidad de que se pierda la oportunidad de transmitir su don si el tiempo se desvía, incluso por unos pocos segundos. Esperando hasta que casi se haya ido para lanzarse a cobrar, dijo Izuku con el enorme nudo que se le formaba en la garganta. Parece muy depredador. Sé que está ofreciendo y todo eso, pero debería entender exactamente cómo funciona antes de tomar una decisión. Entonces, ¿crees que esto es algo que quieres hacer? Preguntó Nezu sin juzgar. No creo que querer sea la palabra correcta, pero creo que es la mejor solución para ambas situaciones, si ese es realmente el último deseo del hombre, dijo Izuku. A menos que alguno de ustedes pueda pensar en una razón por la que no debería hacerlo. ¿Qué quieres decir? Preguntó All Might. No sé, ustedes dos siempre han sido mi brújula moral. Si no sé si debería hacer algo, me pregunto si ustedes se sentirían decepcionados si lo hiciera. Parece que es lo correcto, pero quiero estar seguro de que no estoy pasando por alto algo que debería considerar. Si le preocupa la moralidad, dijo finalmente Sir después de un momento de silencio, creo que está dentro de los límites en los que debería estar. Entiendo que puede parecer incorrecto beneficiarse de la muerte de otra persona, pero al mismo tiempo, este hombre le está ofreciendo un regalo, y no es algo que nadie más vaya a perder si lo acepta. De hecho, muchas personas podrían beneficiarse potencialmente de ello en el futuro, añadió All Might. Sería un error, por ejemplo, quedarse en zonas de desastre con la esperanza de que muera alguien con un don fuerte y útil. Esto no es lo que está sucediendo aquí, y seríamos los primeros en cuestionar la ética de una decisión como esa. Izuku asintió y permaneció sentado durante otro minuto, pellizcándose el labio inferior mientras reflexionaba. No se dio cuenta de que una lágrima le corría por la mejilla mientras respiraba profundamente y se enderezaba. Creo que debería hacerlo, decidió finalmente. Necesito llamarlo, ¿o? Creo que lo mejor sería que Nezu o yo mismo hagamos la llamada y le expliquemos los detalles de su don y cómo funciona, dijo Sir con calma. Si todavía está dispuesto y quiere hacerlo, nos encargaremos de los arreglos y se lo haremos saber, de una forma u otra. ¿Tengo que hacer algo con las otras cartas? Preguntó Izuku, sintiéndose un poco mareado ante la idea de aceptar voluntariamente el don ofrecido por alguien. No por el momento, dijo Nezu en voz baja. Creo que ya tienes bastante con lo que hacer ahora mismo. Tómate un tiempo para ordenar tus pensamientos y prepararte para todo lo que esta decisión pueda implicar. Descansa. Podemos hablar de las otras cartas mañana o incluso al día siguiente. Todos se pusieron de pie y All Might levantó educadamente a Nezu de su escritorio y lo dejó en el suelo. Izuku se inclinó educadamente ante todos ellos y se dio la vuelta para salir de la habitación, seguido por All Might. ¿El señor no viene?, preguntó mientras la puerta se cerraba detrás de All Might. Se quedará y ayudará a Nezu a coordinar los detalles, le dijo All Might. Izuku asintió y se giró para caminar, luego se detuvo cuando All Might colocó una mano reconfortante sobre el hombro de Izuku. Creo que has tomado la decisión correcta, dijo solemnemente. Entonces, ¿por qué tengo ganas de llorar?, preguntó Izuku con el mentón tembloroso. Porque tienes corazón de héroe, jovencito, fue la respuesta sencilla. Ven, te llevaré a casa. Izuku pasó mucho tiempo pensando en ello esa noche.
Le había contado a su padre sobre su decisión e incluso había tenido una conferencia telefónica con su terapeuta al respecto, pero aún así fue mucho. Aceptar voluntariamente un don de alguien era de alguna manera diferente a adquirir uno accidentalmente, y no estaba muy seguro de cómo sentirse al respecto. Por un lado, un quid de sanación, sin importar cuán menor fuera, siempre era útil. Era relativamente raro en cualquier forma, y si uno hubiera aparecido de repente en su repertorio un día, habría pensado que era fantástico. Realmente tomar una decisión consciente de básicamente acelerar la muerte de alguien para obtener el mismo quirk. Un poco menos. Incluso si el hombre que lo estaba ofreciendo en primer lugar estaba de acuerdo con la idea, ¿no estaba básicamente matando a alguien? Sabía que la respuesta a eso era básicamente no, pero todavía era un pequeño insecto de duda que revoloteaba en su pecho. Tal vez una vez que el hombre se diera cuenta de que la presencia de Izuku aceleraría su desaparición, cambiaría de opinión. Izuku no estaba seguro de si esperaba que eso fuera lo que sucedería o no, y eso lo hizo sentir culpable. Al final, llamó a Ida, que era el único de sus compañeros que sabía que le aconsejaría cuál era la mejor manera de proceder, según él, que normalmente era seguir el camino recto y estrecho. Ida lo había escuchado y se había solidarizado con su situación, e Izuku se sintió mejor al oír a su amigo confirmar la conclusión a la que ya había llegado. Los beneficios superaban cualquier cantidad de culpa que pudiera sentir, siempre y cuando el moribundo fuera plenamente consciente de lo que sucedería. Ida prometió no decírselo a nadie y no juzgarlo por cualquier decisión que decidiera tomar. Izuku se fue a dormir esa noche exhausto por la sobrecarga emocional y, afortunadamente, no tuvo ninguna pesadilla como las que se habían vuelto demasiado comunes últimamente. Por la mañana, mientras se preparaba para ir a la escuela, su padre salió solo medio vestido. Sir Naektai acaba de llamar, dijo, observando de cerca a su hijo en busca de cualquier signo de pánico o ansiedad. El hombre con el don de sanación se sintió muy aliviado al saber de él y le pidió que viniera lo antes posible. Él quiere conocerte en persona y que estés allí cuando eso suceda. Izuku hizo una pausa mientras cortaba el tamagoyaki y luego asintió. ¿Cuándo? El señor viene a recogerte ahora mismo. Tienes alrededor de media hora hasta que llegue, dijo su padre. ¿Estás de acuerdo con todo eso? Izuku respiró profundamente antes de asentir. El insecto que se retorcía en su pecho finalmente se calmó y se calmó. Me alegra que quiera conocerme, dijo finalmente, sintiéndose tranquilo por primera vez desde que tomó la decisión. Parece correcto. Creo que me preocupaba quedarme en otra habitación como un buitre o algo así. Creo que eso es lo que me hizo sentir mal. Su padre asintió, pero no pudo inhalar por un momento la pequeña voluta de humo que salió de una de sus fosas nasales. ¿Quieres que me tome el día libre y te acompañe? Seguro que será un día difícil, le ofreció su padre. Gracias, papá, pero puedo manejarlo, dijo Izuku. El señor estará conmigo, aunque no sea All Might. Realmente aprecio que lo hagas, pero creo que puedo manejarlo. Si estás seguro, dijo su padre, luciendo inseguro. Izuku asintió con firmeza, sintiendo de repente una confianza en su decisión que le había faltado antes de saber que se encontraría con el hombre. Su padre se quedó a desayunar hasta que su hijo se fue con sus mentores sin parecer angustiado. Así fue como Izuku llegó a estar sentado en un tren bala menos de una hora después, con All Might, en su forma verdadera, y Sir, rumbo a Fukushima. All Might estaba en un asiento del pasillo e Izuku estaba al lado de la ventana. Sir al otro lado del pasillo frente a All Might, trabajando en una computadora portátil. Le habían explicado cómo funcionaba el don en el camino a la estación de tren, y que parecía muy adecuado para la situación de Izuku. Te das cuenta de que, aunque la habilidad de curación de este hombre es relativamente menor, One for All puede darle un pequeño impulso de poder. All Might le preguntó a Izuku. Pensé en eso, admitió Izuku, pero parece que si eso sucede, solo puede ser algo bueno, ¿verdad? Así parece, convino All Might. Me han dicho que Suosan es un buen hombre que pasó su vida como médico y, después de jubilarse, simplemente como voluntario en un hospital infantil, haciendo lo que podía para aliviar el sufrimiento de los niños cuando se lastimaban. Es un gran legado que hay que respetar, dijo Izuku. Tendré que trabajar duro para asegurarme de no desperdiciarlo. Izuku observó con satisfacción el paisaje que pasaba por la ventana, sintiéndose como si estuviera haciendo lo correcto y en paz con eso. Estaba dejando que su mente divagara sobre lo que sus compañeros de clase estarían haciendo en clase hoy, cuando All Might habló de nuevo con vacilación. Midoriya Shonen, dijo All Might después de unos minutos. ¿Te das cuenta de que estarás presente cuando este hombre muera, no?
Lo entiendo, dijo Izuku asintiendo, mirando fijamente a All Might, que se sentía incómodo. Sé que será difícil, pero le debo eso. Si él quiere que esté allí. Aunque recibiré su don, la primera parte no se trata de mí. Este hombre ha llegado al final de su vida y ha elegido pasarla con una extraña, solo para poder ayudarme y dejar algo de sí mismo atrás. Lo mínimo que puedo hacer es sentarme con él. All Might asintió lentamente ante la respuesta, pareciendo satisfecho con la respuesta de Izuku. ¿Puedes decirme qué otro tipo de personas me han escrito sobre las peculiaridades que quieren que tenga? Quiero decir, no estoy realmente dispuesto a hacer esto más de una vez a menos que tú y el señor piensen que es necesario, pero simplemente no entiendo por qué la gente haría eso. La muerte asusta a mucha gente, dijo All Might pensativo. La idea de que una parte de ti viva en otra persona debe resultar atractiva para algunos. Una parte de mí vivirá en ti, al igual que tú llevas una parte de todos los poseedores anteriores de One for All, así que supongo que puedo entender su razonamiento. Supongo, dijo Izuku dubitativamente. Pero te tomaste el tiempo de conocerme y decidir si realmente era yo a quien querías transmitirle la información. Estas personas se enteraron de mi existencia hace un par de días. ¿No podrían ser simplemente donantes de órganos o algo así? Las palabras de Izuku parecieron divertir a All Might, y aportaron al estado de ánimo algo sombrío, una alegría muy necesaria. Es cierto, dijo con una sonrisa irónica. Siempre ocurre eso. Pero no me quedan muchos órganos. Izuku se rió de eso, y nunca, jamás, pensó que sería una de las cosas por las que tendría sentido del humor. Sir apartó la mirada de la computadora portátil en la que había estado trabajando para ver por qué estaban tan animados y sonrió levemente cuando notó que parecían felices. Para ser honesto, la mayoría de las peculiaridades que la gente quería que tuvieras iban desde redundantes porque eran similares a las que ya tenías, hasta simplemente raras. Una era un hombre que vive en un templo y quiere ver si puedes heredar los cuernos de carnero gigantes del actual y anciano sumo sacerdote. ¿Cuernos de carnero?, preguntó Izuku sorprendido, tratando de imaginarse a sí mismo de esa manera. La idea era extraña y pensó en lo difícil que sería encontrar una buena posición para dormir con una característica física como esa. ¿Crees que eso sea posible? ¿Adoptar un atributo físico tan importante como ese? Tu don es un poco misterioso, así que no creo que puedas descartarlo, consideró All Might. Tu don de teflón es una especie de tipo mutante, incluso si no cambia tu apariencia. Supongo que sí, dijo Izuku. Creo que tuve mucha suerte de que el gnomo alado no muriera cerca de mí. Podría haber acabado con alas de murciélago y quién sabe qué más. La sola idea le repugnaba. Gracias a los dioses, convino All Might. El sacerdote que quería que heredaras los cuernos también quería que te convirtieras en un miembro fijo o un sacerdote acólito en su templo si la peculiaridad era realmente transferible, y no creo que quisieras abandonar tu búsqueda de convertirte en un héroe por eso. Definitivamente no. Había algunos que simplemente tenían la esperanza de que pudieran ser útiles después de la muerte, pero no había nada tan convincente que valiera la pena la experiencia emocional y posiblemente física requerida para obtenerlos. Uno incluso era de un villano reformado, que esperaba usarte para compensar algunos de sus pecados pasados, cometiendo seppuku y pasándote su don para que lo usaras en buenas acciones. El que estás recibiendo hoy es el único que sentimos que valía la pena considerar de verdad. Si hubieras decidido no hacerlo, nunca lo habríamos mencionado nuevamente. Izuku asintió, preguntándose si sabían cuál sería su decisión antes de preguntarle. Sospechaba que lo conocían lo suficiente como para haberlo adivinado. El viaje a Fukushima solo duró unos 90 minutos, y cuando llegaron, All Might se disculpó para cambiar a su forma de héroe en privado. Cuando reapareció, había los fans y la conmoción habituales que a menudo delataban su presencia. Había un hombre mayor con traje justo afuera de la estación, y sostenía un cartel con el nombre de Izuku. Parecía sorprendido de ver que All Might era una de las personas que estaba recogiendo, pero ocultó su sorpresa rápidamente y los escoltó hasta un vehículo que los esperaba. Suosan vive no muy lejos de aquí, le dijo Sir Izuku mientras se acomodaban en la camioneta. Ha decidido regresar a casa desde el hospicio para pasar sus últimos días. No habrá peligro de que haya alguien más con problemas de salud cerca. Izuku asintió y una oleada de nervios se apoderó de él. Está muy ansioso por recibir su visita, les dijo el conductor, obviamente consciente de por qué estaban allí. Quería que les dijera que está más que listo y que, por favor, no se preocupen por esto. El señor asintió e Izuku lo siguió. ¿Su condición se ha deteriorado desde que hablamos?
Preguntó el señor al hombre. Es difícil decirlo, dijo el hombre con un aire respetuoso. Pero cada día está más débil. La medicina lo mantiene cómodo hasta cierto punto, pero solo puede hacer lo que puede sin dejarlo sin poder comunicarse, y él se niega a permitirlo. El señor asintió. Izuku se preguntó cuánto dolor sentía realmente el hombre, que estaba listo para morir antes de que técnicamente se le acabara el tiempo. No demasiado, esperaba. Solo le tomó unos minutos llegar a la casa, que era una modesta casa unifamiliar como 1.000.000 de otras en todo Japón. Izuku no estaba seguro de si su don ya estaba activado, lo que provocó un tirón dentro del hombre como All Might había descrito antes. Siguió apresuradamente a los otros hombres dentro de la casa y por un pasillo hasta una pequeña habitación, consciente de que el reloj de arena metafórico se había volteado en el momento en que Izuku había entrado en rango. Probablemente había sido una sala de estar en algún momento, pero se había convertido en un dormitorio. Posiblemente porque estaba en la planta baja de una casa de 2 pisos. Probablemente era demasiado difícil subir y bajar escaleras cuando uno estaba tan enfermo como este hombre. Izuku casi había esperado una cama de hospital, de alguna manera. Había un leve recuerdo persistente de una mujer en una cama de hospital en una habitación vacía, que había sido olvidada hacía mucho tiempo. Lo he traído, dijo el hombre que los había conducido, acercándose al anciano. Suosan estaba recostada contra una montaña de almohadas, mirando por la ventana un comedero para pájaros que estaba adherido al vidrio del otro lado. De esos que se usan para que sea más fácil observar aves mientras aterrizan para aprovechar una comida rápida. La habitación tenía una sensación de luz y amplitud, con un aura de paz que resultaba reconfortante y hogareña. Lo sé, dijo Suosan con una leve sonrisa. Giró la cabeza y le sonrió a Midoriya, tendiéndole una frágil mano. Izuku no dudó en dar un paso adelante y tomar la mano que le ofrecía, sin estar seguro de cuánto tiempo le quedaba al hombre. Gracias por venir, dijo el hombre, apretando los dedos de Izuku. Sus manos eran delgadas y secas como el papel, salpicadas de manchas de la edad, pero perfectamente cuidadas. Sus ojos estaban legañosos y el blanco de sus ojos estaba amarillento, pero su pelo ralo estaba perfectamente peinado y tenía el aspecto general de alguien que estaba recibiendo muy buenos cuidados. Es un placer conocerlo, señor, le dijo Midoriya con sinceridad. He oído que ha vivido una vida heroica, ayudando a la gente. El rostro arrugado del anciano se estiró en una sonrisa y resopló de una manera que le dijo a Izuku que se estaba riendo lo mejor que podía. Gracias a ti, dijo con voz ronca, apenas audible, una parte de mí puede seguir haciéndolo. Usted es un verdadero héroe, señor, le dijo All Might con voz tranquila y profunda. All Might. Dijo el hombre con cierta sorpresa, como si acabara de notar al gigante que estaba de pie en su habitación. ¿Qué día tan maravilloso es hoy? Izuku esperó a que el hombre dijera algo más, todavía sosteniendo la mano que le había ofrecido, cuando sintió una vibración, muy parecida a un escalofrío, que recorrió su cuerpo, erizándole todos los pelos de los brazos y las piernas. Creo que se ha ido, dijo Izuku con lágrimas en los ojos. Pasó tan rápido que no pude decirle gracias ni nada. No hace falta que me dé las gracias, le dijo el hombre del traje en voz baja, mientras se secaba los ojos húmedos con un pañuelo. Mi padre se puso muy contento cuando se enteró de que estabas dispuesto a venir hoy. Hiciste que sus últimos momentos fueran felices y tranquilos. Su padre, Izuku, sintió que las lágrimas caían y con delicadeza colocó la mano de Suosan sobre la cama antes de levantarse y hacer una profunda reverencia ante su hijo. Lamento tu pérdida, dijo inmediatamente. Debería haberme dado cuenta de que querrías estar a su lado cuando él. No, dijo el hombre con dulzura, sonriendo entre lágrimas. Mi padre era un hombre muy bueno y sabía que esto iba a pasar desde hacía mucho tiempo. Hemos tenido mucho tiempo para aceptarlo y hemos dicho todo lo que teníamos que decir antes de tu llegada. Saber que una parte de él seguirá en el mundo es un gran consuelo para mí, y me lo habría perdido si no fuera por ti. El hombre se inclinó, tomó 2 veces el pulso de su padre en el cuello y miró su reloj con un pequeño movimiento de cabeza. Gracias. Izuku no estaba seguro de si le estaba agradeciendo a él, a su padre o al universo, pero era sincero e Izuku sintió que se derramaban más lágrimas. Poco después llegó una enfermera y asintió en silencio ante un simple gesto de la mano del joven Suosan. Izuku se dio cuenta de que Siri y All Might estaban presentando sus condolencias y expresando su agradecimiento. Izuku se quedó mirando una fotografía que había en la mesilla de noche. Un joven con bata de médico, sonriendo a la cámara junto a un niño con traje de marinero que abrazaba su pierna y sonreía al médico con adoración. Supuso que eran los 2 hombres Suo, muchos años atrás.
Le recordó una fotografía similar de él y su padre cuando Izuku era joven, y algo le tocó el corazón al verla. Una mano cálida aterrizó en su hombro, e Izuku miró hacia arriba para ver a Sir mirándolo con una leve sonrisa. Es hora de irnos, dijo en voz baja. El viaje de regreso a la ciudad fue tranquilo, pero no tan sombrío como Izuku había esperado. All Might le explicó con más detalle lo que le habían dicho sobre cómo funcionaba el don de curación, pero hasta que fuera el momento de usarlo, no sabrían realmente qué tan fuerte era. Si tuviera que usar una palabra para describir el estado de ánimo general del trío, sería reflexivo. Cada uno estaba perdido en sus propios pensamientos, y se mantuvieron cómodamente en silencio hasta que regresaron al lugar desde el que habían partido esa mañana. ¿Está bien si voy a la escuela por el resto del día?, preguntó Izuku después de enviarle un mensaje rápido a su padre para avisarle que había regresado sano y salvo. Si llego pronto, aún puedo llegar a la clase de entrenamiento básico de héroe. Siento que necesito moverme un poco y liberar algo de energía acumulada. All Might lo miró por un momento, como para juzgar su estado mental, luego asintió. Te llevaré. Izuku no tuvo que esperar mucho para tener la oportunidad de usar su nuevo quirk. Sus compañeros de clase se sorprendieron gratamente al verlo llegar a la escuela justo después del almuerzo, y Aizawa simplemente asintió y continuó con sus instrucciones. Una vez que los despidieron para cambiarse, Izuku fue bombardeado con preguntas sobre su ausencia anterior. Él solo dijo que tenía una cita, pero los ojos de Iida se encontraron con los suyos y asintió apenas perceptiblemente. Iida asintió en respuesta. La lección del día la impartió un invitado, un héroe local de Hokkaido conocido como el Oso. Aunque no era tan alto como All Might, el hombre era enorme y tenía unas manos que se parecían mucho a las de un oso pardo. Tenía el pelo castaño y peludo en la cabeza y unos colmillos más largos de lo habitual, pero por lo demás no se parecía mucho a un oso. Aún así, había accedido a venir a enseñar a los estudiantes mientras estaba en la ciudad visitando a su familia. Su especialidad eran las técnicas de inmovilización y demostraba cómo incapacitar eficazmente a una persona de forma humanoide media, e incluso les daba algunos consejos sobre otros tipos, como los cambiaformas. Para demostrarlo, llamó a un par de estudiantes y les pidió que lucharan para no ser sometidos por él, usando cualquier método que se les ocurriera. En poco tiempo, había logrado inmovilizar o contener a Kirishima, Hire e incluso a Sato, quien había consumido un puñado de terrones de azúcar, primero. La última persona que eligió fue Kacchan, y dio la pelea más grande con diferencia, provocando explosiones y sacudiendo su cuerpo furiosamente en un intento de ser el que prevaleciera. Al final, el oso logró controlarlo y, finalmente, Kacchan se encontró con la cara aplastada contra el suelo y sus brazos incapaces de hacer más que disparar al aire libre inútilmente. Izuku pensó con seguridad que la ira de Kacchan por esto causaría una especie de rabieta, pero simplemente frunció el ceño y se sacudió el polvo antes de volver a caer en las filas de la clase cuando fue liberado. Izuku podía decir que lo estaba repasando en su cabeza, preguntándose qué podría haber hecho de manera diferente y cómo evitar lo que lo había atrapado. Si Izuku conocía a Kacchan como pensaba que lo conocía, aprendería de esto y lo usaría a su favor. Los dividieron en parejas. Se turnarían para intentar contenerse mutuamente sin que ninguno de los participantes usara sus dones. Izuku escuchó a el oso comentarle a Kacchan que le gustaba su tenacidad y le dio algunos consejos sobre cómo evitar la situación en la que acababa de estar. Esas explosiones tuyas son increíbles, muchacho. Trabaja duro y podrás llegar a la cima. Le dijo Bear. Izuku vio que el brazo del oso tenía una marca de quemadura donde al menos uno de los disparos de Kacchan había dado en el blanco. Dio un paso adelante mientras Kacchan se alejaba, seguido por Hir, ya que ella era la compañera de Izuku para el ejercicio. Disculpe, dijo Izuku casi disculpándose. Me preguntaba si le importaría dejarme probar una de mis habilidades con usted. Tú eres ese niño. Dijo el oso con una sonrisa. Leí sobre ti. ¿De verdad tienes 13 peculiaridades? Izuku luchó contra el rubor antes de decir tímidamente. 14, ahora. Esto llamó la atención de Aizawa y miró fijamente a Izuku. Tengo una nueva peculiaridad esta mañana y es curativa y me gustaría probarla contigo. Tanto el oso como Aizawa parpadearon. ¿Tienes un nuevo quirk esta mañana?, preguntó Hir, como si hubiera entendido claramente el montón de palabras que Izuku acababa de vomitar. Afortunadamente su voz no se oía y todos los demás estaban ocupados haciendo el ejercicio. Izuku asintió. ¿Uno que cura?, preguntó Hir con interés. Izuku asintió de nuevo. Sí.
Se supone que es algo menor, por lo que se trata principalmente de heridas superficiales y cosas así, pero todavía no lo he usado, así que no estoy seguro. Vi las quemaduras y pensé que podría ser un buen lugar para comenzar. Aizawa suspiró y se frotó los ojos con la misma actitud agraviada que usó Sir cuando se pellizcó el puente de la nariz. Vamos a tener una conversación después de clase, Midoriya, dijo cansado. Izuku asintió, preguntándose si estaba en problemas. Su maestro no parecía enojado, sino más bien agotado. Claro, muchacho, ¿por qué no? Dijo el oso encogiéndose de hombros. Espera, dijo Aizawa, levantando una mano antes de que alguien pudiera hacer algo. Midoriya, ¿sabes siquiera cómo funciona? Izuku asintió. Me han dicho que todo lo que tengo que hacer es tocar a la persona y pensar en la herida y él donará el resto. Dijeron que podría sentirme un poco cansado después, pero eso dependería de la gravedad de la herida. Pensé que, como era una quemadura tan leve. ¿Cómo sabes eso? Preguntó Aizawa en un tono neutral. El hijo del difunto lo explicó, dijo Izuku con cautela. Aizawa asintió y dio el visto bueno, pero observó con mucha atención. Izuku estaba seguro de que si algo salía mal, Izuku descubriría que su don había sido desactivado bastante rápido. Espera. Dijo Ji. Sacó su teléfono y abrió la cámara. Una vez que estuvo configurada para grabar vídeos, asintió. Izuku solo se detuvo un momento antes de colocar una mano sobre el brazo del oso y concentrarse en la zona de piel roja que había notado antes. La piel desnuda de su dedo índice expuesto hizo contacto con el brazo del oso. Para su alivio, no le brotó pelo y el rojo se desvaneció relativamente rápido, dejando solo una ligera capa de vello quemado en el brazo para demostrar que algo le había pasado. Buen trabajo, muchacho. Dijo el oso con aprecio. No sentí nada. ¿Nada? Preguntó Izuku. No. Me picó un poco y luego desapareció, como el rojo. Genial, suspiró Izuku. ¿Cómo te sientes? Le preguntó Aizawa a Izuku. Izuku se tomó un momento para hacer un balance personal de sí mismo. Bien, declaró con alivio. Completamente bien. Muy bien, ya hiciste tu experimento. Tú y Hira hagan la tarea. Izuku asintió, sintiéndose eufórico, y Hira extendió su puño expectante. Izuku chocó su puño con el de ella con una pequeña sonrisa. Izuku y Hiro trabajaron bien juntos, e Izuku se dio cuenta de que Hiro era sorprendentemente fuerte para alguien tan delgado como ella. Una vez que la clase había practicado durante un tiempo, cambiaron de pareja y comenzaron de nuevo y luego cambiaron una y otra vez. Cuando terminó la clase, todos estaban sudorosos y experimentaban varios niveles de triunfo o frustración por lo que habían aprendido y practicado. Entonces, le preguntó Hiro en voz baja justo antes de que regresaran al aula, ¿debería mantenerme callado sobre ya sabes? Izuku negó con la cabeza con una sonrisa agradecida. No creo que sea un gran problema si alguien se entera. Solo, quería ver cómo funcionaba, ¿sabes? Ella le devolvió la sonrisa con cierta tristeza. Le dio una palmadita en el hombro y le preguntó con dulzura. ¿Lo viste morir? Quiero decir, al tipo con el don de la curación. Dijiste que su hijo te lo contó. Izuku asintió y algo de la emoción que había sentido regresó de golpe. Sí. Se fue en paz. ¿Era alguien que conocías? Preguntó suavemente, como si esperara que él comenzara a llorar. Era alguien a quien me hubiera gustado conocer mejor, dijo con sinceridad, sintiéndose un poco ahogado. Todavía no siento que pueda hablar de eso. Ella asintió y le dio un apretón reconfortante en el brazo antes de dejarlo para entrar. Izuku estaba a punto de seguirla cuando sintió que alguien lo tiraba hacia atrás con brusquedad. ¿Estás interesado en Hir? Le susurró una voz al oído. La memoria muscular hizo que Izuku girara, agarrara el altavoz y extendiera la pierna automáticamente. Se quedó mirando la cara sorprendida de Kaminari durante unos segundos antes de darse cuenta de que no estaba en peligro. Estaba a salvo en la UA. Le ofreció una mano y ayudó a Kaminari a ponerse de pie con un tono de disgusto. Lo siento. Me sorprendiste. ¿Cómo que te interesó? No te hagas la tonta. ¿Estás interesada en Hir? Preguntó Kaminari, luciendo preocupada. Ni siquiera parecía haberse dado cuenta de que lo habían arrojado al suelo, pero eso podría deberse a que habían pasado toda una sesión de entrenamiento haciendo eso. ¿Te refieres a como una niña? Preguntó Izuku torpemente. ¿Qué más podría decir? Susurró Kaminari. No lo sé, dijo Izuku con voz pausada mientras ponía los ojos en blanco. Es muy genial y tiene un don muy interesante, y será una heroína increíble. También es linda y agradable. Por eso pregunto. Dijo Kaminari, cada vez más nervioso.
Al nerd no le interesa la persona que te gusta, cara de tonto, dijo Kacchan, volviendo al pasillo y mirándolos. Si quieres invitarla a salir, sé un hombre y hazlo. No se molestó en bajar la voz. Kaminari parecía presa del pánico. ¿No lo eres?, le preguntó a Izuku. Izuku negó con la cabeza. ¿No ahora? Quiero decir, estamos aquí para trabajar en convertirnos en héroes, no para intentar conseguir chicas. Por cierto, les dijo Kacchan en tono de conversación, Aizawa probablemente los desollará vivos a ambos en unos 2 segundos. Izuku soltó un grito muy poco digno y saltó a la habitación, corriendo hacia su silla. Cuando llegó allí, con Iida gritándole que no corriera y Uraraka burlándose de él para que no gritara, se dio cuenta de que todos lo estaban mirando. Aizawa no estaba a la vista. Gracias, Kacchan. Izuku dejó escapar un suspiro de alivio al saber que no había estado haciendo esperar a la clase. Ahora que la oleada de pánico había pasado, era probable que Aizawa estuviera despidiendo a su invitado y agradeciéndole. Creo que ahora puedes ver más a través de ti que antes, dijo Uraraka desde el otro lado de la habitación. ¿En serio?, preguntó, mirándose a sí mismo como si todavía fuera transparente por su repentino ataque de falta de aire. Ella asintió, y también lo hicieron Ashido y Zero y posiblemente Hagakure, quien tenía una horquilla en el cabello que se movía hacia arriba y hacia abajo. Quizás One for All le estaba dando un pequeño impulso. Kaminari y Bakugou entraron en la sala justo un segundo antes de que Aizawa estuviera detrás de ellos. Se sentaron en sus asientos, Kacchan sonrió burlonamente, mientras Aizawa ocupaba su lugar en el atril. Antes de que os vayáis a casa, tened en cuenta que se acercan los exámenes finales, dijo, mirando fijamente a Kaminari, Kirishima y Ashido. Se escuchó un gemido colectivo, e incluso un chillido que sonaba de pánico mezclado con él. El verano se acerca rápidamente, y sería ilógico y autodestructivo para cualquiera de ustedes tomarse un mes entero de descanso de la escuela. Cada estudiante se inclinó hacia adelante en su asiento al menos un poco, atento a cada palabra de su profesor. Hemos organizado un campamento de entrenamiento de verano. Muchos de los niños aplaudieron con alegría, e incluso los más reservados, como Iida, Yaoyorozu y Todoroki, sonrieron y se mostraron complácidos. Hubo exclamaciones de entusiasmo cuando se sugirieron ideas como fogatas, pruebas de coraje, baños al aire libre y fuegos artificiales. Incluso Izuku imaginó caminatas en la naturaleza y jugar a capturar la bandera en el bosque. Aquellos de ustedes que no aprueben sus exámenes finales, interrumpió Aizawa, soportarán un mes infernal aquí, recibiendo entrenamiento de recuperación para alcanzar al resto de la clase. ¿Qué?, gritaron al menos 4 voces al unísono. Izuku hizo una mueca de simpatía. Así que estudien mucho, les dijo Aizawa para terminar. Pueden irse. Izuku hizo un gesto a sus amigos para que siguieran adelante cuando lo miraron con curiosidad y se quedó sentado. Sabía que le debía algún tipo de explicación a Aizawa-sensei por lo de hoy y que merecía saber qué estaba pasando. Se preguntó si estaba bien hablar con él sobre las cartas y esas cosas, pero decidió que, dado que nadie le había dicho específicamente que lo mantuviera en secreto, no haría daño a nadie. Está bien, niña problemática, dijo Aizawa una vez que todos se fueron y la puerta se cerró. Suéltalo. Se unió a Izuku en su escritorio, sentándose a horcajadas sobre la silla de Bakugou hacia atrás y mirando a su estudiante expectante. Lo siento, sensei, le dijo Izuku con sinceridad. Supongo que no debería haberte dicho eso así de repente. ¿Lo adivinas?, preguntó Aizawa. ¿Se te ocurrió que, como tu profesor, necesito conocer todas las herramientas a mi disposición, incluidas las peculiaridades de mis estudiantes, para poder tomar decisiones informadas cuando las cosas se salgan de control? Izuku pensó en el Uji y en lo mucho que su nuevo don podría haber cambiado algunas cosas. Ahora asintió, sabiendo que su maestro tenía razón. ¿Sabías lo que era antes de usar este nuevo don?, observó Aizawa. Pensé que no sabías lo que eran hasta que aparecieron. Normalmente eso sería cierto, pero esa reunión con el director de ayer se volvió complicada. Izuku continuó explicando su conexión con All Might y Sir Nightai como se le había explicado a Nezu. Luego explicó sobre las noticias de Osu que le dieron a algunas personas muchas ideas diferentes. Le contó sobre los mensajes de odio, los de aprobación, los de aliento y luego sobre los de personas que ofrecían sus dones. Me ofrecieron, empezó Aizawa, pero luego se quedó callada, pensándolo bien. Supongo que tiene sentido, en cierto modo morboso. Izuku asintió y continuó explicando sobre el Dr. Suo, lo cerca que había estado de sus últimos días y cómo creían que una habilidad curativa podría ayudar con el aspecto de la habilidad hereditaria que hacía que las personas murieran más rápido.
Luego habló sobre tomar el tren esta mañana a Fukushima y conocer al hombre en sus últimos momentos. Aizawa escuchó atentamente hasta que Izuku terminó, y luego permaneció en silencio durante casi un minuto más antes de hablar. Has sentado un precedente peligroso, Midoriyaya. Cuando la gente descubra que has aceptado voluntariamente un don. No se enterarán, le aseguró Izuku rápidamente. Eso era parte del acuerdo con el hijo del Dr. Suo. Solo ellos dos sabían lo que estaba pasando, y su hijo prometió no contárselo a nadie. No pienso volver a hacerlo sin una muy buena razón. Esta vez parecía la solución perfecta para un par de problemas diferentes, e incluso entonces, todos dejaron que fuera completamente mi decisión. Aizawa se quedó en silencio por otro momento antes de negar con la cabeza. ¿Por qué siento que este año se va a parecer una década? Murmuró. Izuku sonrió tímidamente. Para estar seguros, voy a ver si Recovery Girl estaría dispuesta a hacer un par de sesiones de entrenamiento contigo antes o después de la escuela, para darte algunos consejos y asegurarme de que lo haces de manera segura. Por lo que parece, extrae energía de ti, en lugar de la de la persona lesionada. Algo así, asintió Izuku. Cuando estés en la escuela, no debes usarlo sin la supervisión de un maestro, excepto en casos de extrema emergencia. Al menos, no hasta que hayas recibido algo de entrenamiento para usarlo. ¿Entiendes? Sí, señor, dijo Izuku obedientemente. Bien. Por ahora. All Might probablemente se esté preguntando dónde estás, dijo Aizawa a modo de despedida. Izuku asintió y agarró su bolso. Cuando abrió la puerta, Present Mic estaba entrando. Hola, oyente. ¿Aizawa te está haciendo pasar un mal rato? No, le sonrió Izuku, reconociendo que estaban hablando en inglés. Solo está siendo un buen profesor. Justo antes de que la puerta se cerrara nuevamente, Izuku podría haber jurado que escuchó a Aizawa preguntarle a Mick si era demasiado temprano para tomar whisky. Fin del capítulo.